El tema de la libertad resulta siempre interesante e importante. Todos deseamos defender la libertad, nos parece un valor incuestionable que debe ser respetado y fomentado. Sin embargo, aunque todos podamos estar de acuerdo en la importancia de la libertad humana, no siempre coincidimos en el modo de entenderla. En esta clase voy a tratar de profundizar paulatinamente en el significado, en el contenido de la libertad humana y también de sus consecuencias, esos beneficios que pueden derivar de ella cuando está enfocada de manera adecuada. El tema, por tanto, es la libertad humana. Y partimos de esta primera idea. Dios nos ha creado libres. En el libro del Sirachida o Eclesiástico se lee lo siguiente: Dios fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío, es decir, de su propia libertad. A eso se refiere la palabra albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. El verbo querer expresa precisamente el acto de libertad. Por eso se dice si tú quieres, dando a entender que eres libre para querer o no. Él te ha puesto delante fuego y agua, a donde quieras puedes llevar tu mano. Otra vez se subraya con ese mismo verbo la libertad, a través de la cual se puede elegir entre el fuego y el agua. Ante los hombres está la vida y la muerte. Lo que prefiera cada cual se le dará. También el verbo preferir hace referencia a la libertad, a esa capacidad de opción, de elección que una persona puede ejercer en su vida personal. Dice la Gaudium et Spes, este documento del Concilio Vaticano II, que la libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. El hombre ha sido creado a imagen de Dios y precisamente la libertad es un signo de esa imagen de Dios en el hombre. No todos los seres de este mundo son imagen de Dios, solamente la persona humana, por su inteligencia, su voluntad y concretamente por su libertad, que responde a esa realidad espiritual que solamente hay en la persona humana. La misma pregunta podemos hacernos ahora: ¿por qué y para qué esa libertad que Dios nos ha concedido? El documento de la Gaudium et Spes da la respuesta siguiente: Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión. Está dentro de los planes de Dios, por lo tanto, que la persona sea libre, dejarla en manos de su propia decisión, para que así busque espontáneamente a su Creador. O sea, Dios desea que lo busquemos libremente, espontáneamente, es decir, no nos obliga, no nos programa para que necesariamente tengamos que buscarlo, sino que lo hagamos usando nuestra libertad y adhiriéndose libremente a Él, a su Creador, alcance la plena y bienaventurada perfección. Dicho de otra manera, esa perfección y esa bienaventuranza a la cual estamos destinados los seres humanos, se ha de alcanzar mediante la libertad, haciendo buen uso de esa libertad, ya que de otra manera, si no existiera la libertad, no se podría hablar de esa bienaventurada perfección. Creando al hombre a su imagen y semejanza, por tanto, Dios lo hace capaz de participar de su misma vida divina. Esta idea es importante porque no solamente
como los demás seres del mundo en que nos encontramos, participamos de Dios en el ser, sino que por ser imagen de Dios, participamos de la misma vida de Dios. Y eso es gracias a que tenemos esa realidad espiritual a la que pertenece la libertad humana. Lo hace capaz de entrar en comunión con Él. Podemos tener una relación con Dios personal, íntima, gracias a que somos creados a su imagen y a que somos por tanto libres. Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad en el sentido de que valora tanto esta realidad humana que es la libertad, que desea que la usemos bien, pero al mismo tiempo la respeta, porque quiere que efectivamente cada uno y cada una de nosotros seamos capaces de optar por él y por el bien que nos corresponde. Eso implica la posibilidad de apartarnos del camino, de no usar bien la libertad. Pero Dios ha querido correr ese riesgo, dándonos la oportunidad de que usemos bien de nuestra libertad para que participemos de su misma vida y para que participemos de su bienaventuranza, es decir, de esa felicidad que en Dios es absoluta y a la cual nosotros también estamos llamados a participar. En la medida en que nosotros nos acercamos más a Dios y cuando logremos estar ya plenamente unidos con Él, alcanzaremos esa felicidad plena que todos anhelamos. La condición es usar bien de esa libertad que Dios nos ha dado. Las dimensiones de la libertad se refieren a los tipos de libertad que existen y se pueden distinguir tres dimensiones o tres tipos de libertad. En primer lugar, la libertad de coacción, que consiste en poder realizar externamente lo que se ha decidido hacer, sin que haya impedimentos de agentes externos. Es decir, que cuando una persona quiere hacer algo, si no encuentra obstáculos externos para llevarlo a cabo, tiene esta libertad llamada de coacción, es decir, es libre de coacción. Por ejemplo, quienes se encuentran presos o prisioneros de guerra no tienen esta libertad de coacción precisamente porque están impedidos para poderse desenvolver y moverse como ellos quisieran. Físicamente no pueden hacerlo. También en el derecho y en la política se habla, por ejemplo, de libertad de expresión, libertad de reunión, que son posibles cuando no existen impedimentos para poderse expresar, para poder reunirse. Entonces, al no haber esos impedimentos, se tiene este tipo de libertad que, como vemos, tiene que ver con una acción externa. Un segundo tipo de libertad, una segunda dimensión, es la libertad de elección, también llamada libertad psicológica. Esta libertad consiste en la ausencia de una necesidad interna para elegir, es decir, para decidir, que no haya un impedimento interior en la persona. Por tanto, no se refiere al hacer, sino al decidir. Es capacidad de autodeterminación interna, ¿verdad? Por ejemplo, no habría esta libertad de elección cuando se dan ciertas enfermedades mentales agudas o cuando se consumen algunas drogas o cuando se pasa por un estado de mucha agitación, por ejemplo, ante un incendio. Pues en esos casos se puede privar a la persona de su libertad psicológica de manera parcial o de manera total. No puede tomar las decisiones libremente por estar alterada su interioridad por esos factores. Y una tercera dimensión de la libertad humana es la libertad moral. A diferencia de la libertad anterior, de la libertad psicológica o de elección que es innata,
La libertad moral no es innata. La libertad moral es propia de quien no está esclavizado por las malas pasiones, por los vicios o por el pecado. Es algo que hay que conquistar. No es innata porque no cualquiera lo tiene. Solamente desarrollando una capacidad de obrar moralmente bien, de manera habitual, se adquiere y se conquista esta libertad moral. Es por tanto fruto de la educación, de las virtudes morales y de la gracia de Dios. Cuando una persona es virtuosa, tiene la capacidad de hacer actos buenos, moralmente buenos, que le ponen por encima de esa esclavitud, por ejemplo, que le pueden generar los vicios o el pecado. Un ejemplo análogo sería el de la persona que quisiera tocar, por ejemplo, algún instrumento musical, pero no tiene todavía el dominio de ese instrumento porque nunca lo ha tocado. Podríamos decir, esa persona en ese momento no es libre todavía para tocar el instrumento porque no lo puede hacer, no está capacitada. En la medida en que esa persona va adquiriendo la capacidad, va adquiriendo por su educación, por la práctica, la capacidad de tocar el instrumento, se va haciendo libre para poder ejercer esa acción específica. Lo mismo ocurre en el orden moral. Una persona que está, por ejemplo, sumida en el vicio, pues no puede hacer actos buenos en ese orden al que el vicio se refiere. En la medida en que supera ese vicio, o dicho positivamente, en la medida en que una persona adquiere una virtud, va adquiriendo también la capacidad, el poder de realizar actos correspondientes a esa virtud que serán actos moralmente buenos. Pensemos, por ejemplo, en una persona que adquiere la virtud de la honradez. Esa persona naturalmente va a actuar con honradez porque tiene la capacidad de hacerlo al haber adquirido la virtud correspondiente. Y así sucesivamente, en la medida en que una persona va adquiriendo diversas virtudes, se va capacitando para actuar habitualmente conforme al bien moral. Si además se cuenta con la gracia de Dios, pues está entonces esa capacidad potenciada para actuar habitualmente en la orientación correcta. Está ahí quien ha llamado a esta libertad de calidad, porque precisamente nos da la capacidad de realizar no solamente acciones buenas, sino lo mejor posible. La mejor versión de nosotros mismos, apuntar a lo mejor, a lo máximo, porque esa libertad, cuando se toma en serio, precisamente está orientada a la excelencia. Se le puede llamar en ese sentido, como lo hace Pinkers concretamente, libertad de calidad. Es por tanto de gran importancia esta libertad moral, que como acabo de señalar es algo a conquistar. En la Sagrada Escritura, en el Magisterio de la Iglesia, se suele decir que Cristo nos hace libres. Esa expresión no se refiere tanto a la libertad psicológica o libertad de elección, porque eso es algo innato, sino que nos hace libres en el sentido de que nos va capacitando para usar bien de nuestra libertad. Hace referencia, por tanto, esa frase a esta libertad moral, que tiene un proceso y en el cual Cristo nos va conduciendo y nos va llevando precisamente a ser capaces de actuar moralmente bien. En estos tres tipos de libertad, estas tres dimensiones, queda claro que la libertad se puede ver como ausencia de impedimentos exteriores para obrar, libertad de coacción,
ausencia de condicionamientos internos para elegir, libertad de elección o libertad psicológica, o ausencia de obstáculos morales para ejercerla rectamente, libertad moral o libertad, como mencioné, libertad de calidad. Pero la libertad, podríamos decir, es más que mera ausencia de esos impedimentos. ¿Qué sería esta libertad dicha o expresada en términos positivos? Pues es lo que responde a su esencia. Es la pregunta, ¿cuál es la esencia de la libertad? ¿Qué es la libertad? Es decir, ¿qué es aquello que ha de darse necesariamente para que haya libertad? Es lo que responde a la pregunta por la esencia. Pues bien, la esencia de la libertad podemos decir que es la autónoma adhesión al bien, es decir, el amor al bien, que es el acto por excelencia de la libertad. Amar el bien. Decíamos que la libertad consiste en querer, pues el acto de querer en su máxima expresión es el amor. ¿Y qué es lo que se ama? Se ama el bien. Por eso, ahí está, en el amor, la esencia de la libertad. Libertad y amor están unidos entre sí. No hay amor verdadero que no sea libre. Un amor obligado, pues no es verdadero amor. Tampoco hay verdadera libertad que no se ejercite como amor hacia algo o hacia alguien. Cuando de verdad la libertad se ejercita en su plenitud, en su correcta orientación, se está buscando el bien de algo o el bien de alguien. Por ejemplo, para una buena madre, no amar a su hijo, pues no se presenta como una alternativa posible. Esto para señalar que la libertad no es tanto elegir entre el bien y el mal, sino elegir el bien. Una madre no puede elegir no amar a su hijo. Lo ama, pero no por eso el amor al hijo deja de ser una elección libre. La madre ama libremente a su hijo. Igualmente podemos decir que la libertad de Dios consiste en amar el bien. Dios no puede amar el mal, evidentemente sería una contradicción, pero no por ello deja de ser libre, al contrario. Su libertad consiste en amar el bien y por eso Dios es plena y absolutamente libre, porque ama el bien. Hay por tanto también una conexión de la libertad con el sacrificio y la entrega, porque el sacrificio y la entrega a aquello que se ama son expresiones de libertad. No hay amor sin sacrificio, es decir, que el amor ordinariamente incluye la entrega a lo que se ama o a la persona amada. Y ese sacrificio, esa entrega nacen del amor, y el amor no puede no ser libre. Pensemos, por ejemplo, en la oración del huerto. En esos momentos Jesús experimenta el tremendo peso de la pasión que se le viene encima. Le cuesta intensamente, le cuesta mucho asumir eso que está por llegar. Sin embargo, lo afronta y lo quiere positivamente por amor a Dios, Padre, y por amor a nosotros. Y ese entregarse a la pasión es un acto máximo de libertad. Entrega libremente su vida. Por tanto, aquí se ve cómo el sacrificio, la entrega, no solo no son un impedimento para el amor y para la libertad, sino que son una ocasión y una oportunidad para amar más y para ejercer plenamente la libertad. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Y añade: nadie me la quita, sino que yo la doy libremente.
doy mi vida libremente. Entrega su vida por amor a nosotros. San José María transmitía con estas palabras la idea que estoy tratando de expresar. La oposición entre libertad y entrega es señal inequívoca de que el amor está vacilante. Es decir, que cuando hay auténtico amor no hay oposición entre libertad y entrega. Pero si la hay, es señal de que falta el amor está vacilante. Y añade, pues en él reside la libertad. La libertad reside en el amor. El amor es pues la esencia de la libertad. En cambio, la inclinación al mal por el pecado original, pues hace más costosa la libertad. Por eso el contar con las virtudes, con la gracia de Dios, hace posible superar las resistencias que la persona experimenta como consecuencia del pecado original. Y también eso nos lleva a entender que la verdadera libertad es superar el mal, es decir, querer el bien por encima de todo. Dicho de otra forma, también se puede señalar que querer el mal, como dice Santo Tomás, no es libertad, aunque sea un signo de libertad. Lo que es libertad es querer el bien, amar el bien. Desde el punto de vista histórico, salvífico, la libertad se comprende como algo esencial en la historia de la salvación. La Sagrada Escritura considera la libertad humana desde esta perspectiva, de la historia de la salvación, de ese camino que nos lleva históricamente a la salvación y que culmina en Jesucristo. Por la primera caída, la libertad quedó sometida a la esclavitud del pecado, aunque no se corrompió por completo, pero ciertamente se debilitó esa libertad que antes pues, era plena en el hombre. El pecado esclaviza a la persona y por lo tanto debilita su libertad. Por tanto, la fuerza del pecado, pues hay que tener en cuenta que sin la gracia de Cristo no se logra evitar el pecado siempre, porque la inteligencia está oscurecida y la voluntad está debilitada. Una persona que no contara con la gracia de Cristo no podría evitar siempre el pecado. La gracia de Cristo, en cambio, nos da esa capacidad de superar esa inclinación que todos experimentamos hacia el pecado. El Catecismo de la Iglesia dice lo siguiente: Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres, muriendo en la cruz, con su pasión, con su muerte, salva, redime a los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Y esta es la grandeza de esa entrega de Cristo por nosotros. Nos rescata del pecado y nos permite, con la gracia que nos da, actuar buscando el bien habitualmente, haciendo buen uso, por tanto, de nuestra libertad. Con la gracia es posible, dicho de otra manera, evitar el pecado. Y colaborando con esa gracia de Dios, el hombre puede gozar de esa plena libertad en sentido moral. Puede realizar habitualmente actos buenos, moralmente buenos, usar bien de su libertad, porque la gracia de Dios le potencia y le hace capaz de actuar de esa manera. Por eso dice San Pablo a los Gálatas: para ser libres nos liberó Cristo. Nos salva Cristo para que seamos libres y seamos capaces de actuar bien, de actuar conforme al bien moral. La necesidad que tiene el hombre de ser libre para ser feliz hace que Dios se tome en serio la libertad humana. Quiere decir esto que para ser felices necesitamos
de nuestra libertad. Una piedra no es feliz. Un caballo no es feliz en el sentido profundo de la palabra. Puede tener sentimientos, pero no es feliz en sentido profundo. La felicidad es propia de la persona que tiene espiritualidad, de la persona que tiene libertad. Por eso, solamente cuando hay ese uso adecuado de la propia libertad, se puede ser feliz. Y Dios, por ese motivo, queriendo que seamos felices, se toma muy en serio nuestra libertad, nos da una libertad real, una verdadera libertad, que por otro lado comporta responsabilidad, como es lógico. La libertad no es simplemente un don para que la utilicemos de cualquier manera, sino que Dios nos la da para usarla responsablemente. La libertad, como vengo señalando, pues está conectada con el bien moral. Esa libertad se dirige al bien moral, que es lo que hace feliz al hombre. Una persona humana es feliz en la medida en que actúa conforme al bien, en la medida en que hace el bien, en la medida en que posee el bien, va experimentando felicidad. La ley moral ayuda a reconocer y a adherirse a ese bien. Es una guía que nos dice qué es lo bueno para que lo podamos elegir. Es una capacidad, por tanto, de discernir lo bueno y lo malo, según los planes de Dios, que están conformes con la propia naturaleza humana. Es como una luz que facilita elegir lo bueno y evitar lo malo. Esa ley moral la conocemos porque está impresa en nosotros. Y lo que se opone a esa ley moral es el pecado, no la libertad. El pecado que desvía del verdadero bien. San José María lo dice de esta manera: obrar mal no es una liberación, sino una esclavitud. Manifestará quizá que se ha comportado conforme a sus preferencias esa persona, pero no logrará pronunciar la voz de la verdadera libertad, porque se ha hecho esclavo de aquello por lo que se ha decidido, y se ha decidido por lo peor, por la ausencia de Dios, y ahí no hay libertad. Dicho de otro modo, la verdadera libertad lleva a elegir el bien, a actuar bien, y elegir en cambio el mal es apartarse de Dios, esclavizarse, por tanto, por el pecado y carecer de libertad auténtica. Es lo que antes señalé con palabras de Santo Tomás, de que la elección del mal no es propiamente libertad, aunque sea un signo de libertad. Nunca es bueno, y esto es un punto que hay que tener siempre presente, realizar las acciones que son intrínsecamente malas. Cuando una acción es intrínsecamente mala, será mala siempre. No se puede justificar una acción mala por el fin que se pretende. El fin no justifica los medios, y aquí se aplica ese principio. Esas acciones intrínsecamente malas son aquellas que están prohibidas por los mismos preceptos de la ley moral natural, de la ley natural que está impresa en nuestra naturaleza y en nuestra conciencia, o también de la ley divino positiva, de esa ley que Dios ha dictado, que muchas veces coincidirá con la ley natural. Por ejemplo, el adulterio, el homicidio deliberado, son acciones pecaminosas que van contra la ley moral natural y que además Dios ha querido expresamente, de manera positiva, señalar que están en contra de lo que Él espera de nosotros, y en contra, en definitiva, del bien moral. El hombre, por tanto, y por ser libre, puede usar mal de su libertad,
¿Por qué? Pues porque tanto su conocimiento como su voluntad son falibles. Puede fallar el criterio, el conocimiento, el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y puede fallar también la voluntad, es decir, porque, por ejemplo, sea débil y aunque la inteligencia señale lo que está bien y el modo como conviene actuar, la voluntad no tenga la fuerza suficiente para llevarlo a la práctica. Y entonces la acción se desvía. Eso puede ocurrir. Pero el punto de partida entonces será tener claro que está bien y que está mal, de manera que nuestra conciencia coincida con la ley moral. Y eso, si no se forma la conciencia, pues se equivoca. Por tanto, es de gran importancia formar bien la conciencia para que acierte en la elección del bien. El respeto de la libertad es otro punto que vale la pena destacar. La libertad no es algo que veamos solamente en función de nosotros mismos. También hemos de considerarla en función del prójimo, en función de los demás. Partimos de que es un gran don de Dios que comporta responsabilidad personal. San José María lo decía de esta manera: es necesario amar la libertad. Evitad ese abuso de obligar a todos a formar un solo grupo en lo que es opinable, a crear como dogmas doctrinales temporales. Lo decía en el año 32, advirtiendo y quizá pensando especialmente a lo que puede ocurrir dentro de la Iglesia, que es importantísimo respetar la libertad de las personas en todo lo que tiene que ver con las cuestiones temporales, donde la Iglesia no tiene por qué señalar un modo de proceder, puesto que aquello admite muchas alternativas en la vida profesional, en la política, en la vida familiar, etc. Cada quien tiene libertad de actuar como le parezca, ciertamente estando dentro de las leyes de Dios. El pretender obligar o señalar un único modo de proceder en lo temporal es no respetar la libertad humana. Es a lo que se refiere San José María. Es tratar lo opinable como si fuera un dogma. Aplicar la actitud dogmática a las cuestiones de carácter temporal. De ahí pues que sea tan importante distinguir entre lo que es, por ejemplo, en la Iglesia, pues materia de fe, materia de moral, donde hay una doctrina definida o clara, y lo que en cambio pertenece a la libre elección de las personas. En las relaciones interpersonales, pues también es importante respetar la libertad, siempre, respetar al otro. El actual prelado del Opus Dei escribió lo siguiente: amamos la libertad, en primer lugar, de las personas a las que tratamos de ayudar a acercarse al Señor. Es decir, que queremos respetar la libertad de todas las personas, pero cuando estamos procurando ayudar a alguien a que se acerque a Dios, tenemos que ser especialmente cuidadosos para respetar su libertad. Amamos su libertad. La verdadera amistad, añade, comporta un sincero cariño mutuo. Ordinariamente, para ayudar a alguien, pues hay que tener esa relación personal que, si es amistad, facilita mucho las cosas y que implica querer y amar a la otra persona. La verdadera amistad comporta un sincero cariño mutuo, que es verdadera protección de la libertad y de la intimidad recíprocas. Cuando se quiere a alguien, se respeta y se protege su libertad. Y cuando eso se da en el ámbito de la amistad, pues el respeto ha de ser recíproco, mutuo, por ambas partes.
podemos abundar un poco más en esto diciendo que el respeto de la libertad ajena no significa pensar que es bueno todo lo que otras personas puedan hacer. No quiere decir yo respeto la libertad del otro, por tanto todo lo que haga está bien, ¿no? Respeto que haga lo que quiera, pero yo tendré también mi punto de vista sobre aquello que hace para pensar si está bien o no. Y cuando yo procuro transmitir a una persona lo que yo considero bueno, no estoy atentando contra su libertad. Si yo tengo la convicción de que pues, el homicidio es algo inaceptable y lo propongo a otra persona, no estoy violentando su libertad, estoy transmitiéndole la verdad de la cual yo estoy convencido. Aunque en un supuesto caso el otro pensara de manera diferente. Sin embargo, tengo que explicarle las razones de aquello que estoy planteando. Decir por qué pienso de esa manera para que el otro pueda comprender lo que trato yo de comunicarle. Dicho de otro modo, lo que no se debe hacer es imponer la verdad mediante la violencia física o psicológica. El querer que el otro piense como yo pienso, asuma las verdades que yo profeso y obligarlo a que sea así. Eso no es correcto, porque sería violentar su libertad. Pero como digo, no significa que no pueda yo transmitir lo que pienso. Con esto termino la exposición y quisiera remitir a la siguiente bibliografía, al libro Síntesis de Fe Católica, que se encuentra en la página opusdei.org.mx. El número 7 está a cargo de Ángel Rodríguez Nuño, que es quien ha elaborado lo que yo he procurado transmitir. Quisiera, para concluir esta exposición, subrayar que estamos ante un tema no solamente importante, sino incluso apasionante, el tema de la libertad. A todos nos interesa ser libres y a todos nos gusta promover y defender la libertad. Vale la pena, sin embargo, comprenderla con claridad. Entender que la libertad no es simplemente la capacidad de hacer lo que a cada quien se le ocurra, sino fundamentalmente es hacer lo conveniente, hacer lo que corresponde a la persona humana según su propia naturaleza y según el querer de Dios. Y ese bien que se elige cuando se actúa libremente, pues es un bien que se ama. Por eso la idea de que la libertad consiste en amar y en amar el bien es lo que da la respuesta a la pregunta por la esencia de la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es amar. La libertad consiste en amar el bien, que es el acto más elevado, más pleno del querer propio de la persona humana.